esta es la pregunta que tenemos para el día de hoy, que es de suma importancia para la fe cristiana. Y vamos a concluir con esta pregunta, cambiándola a un sentido, hacia otra dirección. La pregunta, ¿en verdad Jesús existió? O la pregunta, ¿existió en verdad Jesús? Es una pregunta que a lo largo de este estudio van a ver que no es una cuestión, es una cuestión que tenga que ver con la cuestión de que Jesús realmente haya existido. La pregunta no es Jesús existió, la pregunta es ¿quién es Jesús? Esa es la verdadera pregunta que debemos abordar. Por lo siguiente, el tema de la existencia histórica de Jesús es un tema que ya ha llegado a un consenso académico, es decir, los expertos en la crítica del Nuevo Testamento, los expertos en la historiografía antigua, los expertos en las fuentes antiguas del cristianismo y del contexto judío e histórico del primer siglo, ya ha llegado al consenso académico. Los expertos han llegado al consenso de que hubo un judío en el primer siglo llamado Jesús de Nazaret, de origen, esta persona de origen judío, quizás humilde, por la mención que hacen las fuentes de que este era un carpintero y que provenía de la región de Nazaret. Los judíos marginales, los judíos pobres y quizás algunos judíos de moral cuestionable venían de Nazaret. Por eso Natanael en el Evangelio de Juan dice, algo bueno puede salir de Nazaret. Y es aquí donde encontramos la figura histórica de Jesús, y el consenso académico es: hubo un hombre llamado Jesús en el primer siglo, maestro, un rabí, y que se generó un grupo religioso alrededor de sus enseñanzas, alrededor de su persona. Entonces, la pregunta no es, ¿Jesús existió? Ya en la academia, solamente ciertos sectores muy reducidos, pero la gran mayoría de los académicos, aún escépticos, aceptan la existencia verdadera de Jesús en la historia. Analizando un poco la pregunta de aquí, ¿existió en verdad Jesús? ¿Existió el verbo existió en su disinencia en verbo pasado? Nos habla acerca de que es una cuestión histórica, y eso nos lleva a nuestra introducción. La pregunta, ¿existió en verdad Jesús?, no se refiere a si Jesús existe o existió a manera de un mito, creencia o dogma, sino históricamente como persona. Es decir, esta pregunta no pregunta si Jesús existe, porque muchos podrían decir, sí, Jesús existe. ¿Por qué? Porque hay gente que cree en él. Entonces, Jesús existe como una creencia. Hay personas que no aceptan la confiabilidad histórica, es decir, que los textos del Nuevo Testamento son fiables en la información histórica o en los relatos que pretenden dar de la vida de Jesús, y dicen, Jesús existe, pero Jesús existió como una idea, como un mito más, como el mito de los héroes griegos o de las epopeyas del Medio Oriente, o como una creencia, muchas gracias, o como un dogma, como una formulación de una creencia de un grupo determinado. Jesús, entonces, la pregunta, ¿Jesús existió en verdad?, no es una pregunta para referirse a si Jesús existió o existe como mito, como leyenda, como creencia o como dogma de la fe, sino como históricamente. Si Jesús existe históricamente como una persona, existió históricamente como una persona, esa es la pregunta. También, al contestar esta pregunta, hay que hacer la búsqueda del Cristo de la fe y el Jesús de la historia. La búsqueda de la fe, del Cristo de la fe y el Jesús de la historia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí enumero algunas de las diferencias
entre la búsqueda del Cristo de la fe y el Jesús de la historia. La búsqueda del Cristo de la fe, es decir, todo lo que nosotros creemos de Jesús, todo lo que nosotros creemos de Jesús, fue la búsqueda del Cristo de la fe. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién fue este Jesús? Los judíos, cuando vieron a Jesús echar fuera demonios y hacer señales y milagros, decían, este echa fuera los demonios por Belcebú. Otros, cuando él estaba predicando en una casa, dijeron a sus familiares, háblenle a Jesús, porque ni siquiera ha comido y al parecer está fuera de sí. Es decir, para algunos judíos este era un loco, para algunos otros era maestro. Las mujeres y algunos otros varones en Jerusalén le llamaban rabí. Lo veían como un maestro rabínico o lo miraban como un demonio, tal como un falso maestro, y por eso decían que echaba fuera los demonios por Belcebú. Entonces, ¿quién es Jesús para la fe cristiana? Entonces, la búsqueda del Cristo de la fe se enfoca en el significado teológico de Jesús. ¿Quién es Jesús según la teología cristiana? Es decir, qué implica su divinidad, su encarnación y todas estas doctrinas relacionadas con la persona de Jesús. La otra característica de la búsqueda del Cristo es que la búsqueda del Cristo de la fe se centra en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Del primer siglo, desde los cuestionamientos de los judíos hasta el siglo VI, hasta la Edad Media muy avanzada, hasta la Alta Edad Media, vemos una serie de concilios y reuniones universales, tales como el Concilio de Nicea, Concilio de Calcedonia, Concilio de Éfeso, Concilio de Constantinopla. Todos estos concilios fueron reuniones de la iglesia para tratar de resolver ciertas cuestiones, y esto se dio dentro del marco de los primeros siglos de la iglesia. La iglesia trató de formular sistemáticamente, ordenadamente y explícitamente cuáles eran sus creencias acerca de la persona de Jesús. ¿Qué es lo que el cristiano debe creer para ser cristiano? ¿Qué es lo que el cristiano debe declarar dentro de su credo para ser considerado un cristiano desde la perspectiva de la doctrina? En relación a la búsqueda del Cristo de la fe, también esta se caracteriza y es representada por las discusiones en relación a las herejías del monarquianismo. El monarquianismo es que dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres títulos para la misma persona. Entonces, Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. A eso se le llama monarquianismo. Había otra forma de monarquianismo que le llaman monarquianismo dinámico. Ese monarquianismo decía que Jesús no era Dios, que era un simple hombre, pero cuando fue bautizado vino de forma especial Dios a habitar en él, y fue ya no solamente Jesús, sino el Cristo. También otra falsa enseñanza o herejía era el arrianismo, que decía que Jesús no era Dios, sino la criatura más importante y la primera de ellas, la primera criatura hecha por el Padre. No era Dios, pero era similar a Dios en el sentido de que tenía preeminencia, pero no más preeminencia que el Padre. El docetismo decía que Jesús no había tomado carne, no se había encarnado, y que por lo tanto Jesús no había muerto en la cruz, sino que solamente había tomado la apariencia, la forma de hombre. Y hay lo que le llaman nestorianismo. El nestorianismo decía que cuando Jesús se encarnó, ya no solamente hubo una persona, la persona divina de Jesús, sino también una persona divina, perdón, una persona humana que era Jesús. Entonces tenemos a Jesús dividido en dos personas. Ese es el nestorianismo. El apolinarismo decía que Jesús, cuando se encarnó, no tomó voluntad humana ni una alma racional humana,
sino que solamente tomó el cuerpo. Es como si el cuerpo de Jesús hubiera sido la funda solamente y lo que vino a llenarla fue el alma espiritual de Cristo como Dios. Entonces el apolinarismo atacaba eso, la humanidad de Cristo, y por lo tanto Cristo no es completamente humano, sino un simple ser divino que tomó apariencias, tomó al parecer solamente el cuerpo humano, pero Cristo no solamente tomó el cuerpo humano, sino que asumió la totalidad de manera verdadera, el ser humano, la humanidad. Y el monofisismo, que decía que cuando Cristo se encarnó, su divinidad se mezcló con su humanidad y hizo una sola naturaleza. Eso es el monofisismo. Mono de uno, fisismo en el griego, que es naturaleza. Entonces, esa es la búsqueda del Cristo de la fe. Pero la búsqueda del Jesús histórico está centrado en las fuentes históricas antiguas, es decir, los historiadores, teólogos y estudiosos del Nuevo Testamento han centrado su estudio en las fuentes históricas antiguas que tenemos, en los textos antiguos que tenemos, textos como los de la comunidad del Qumran, que fueron descubiertos en 1947 en unas cuevas que se encontraban cerca del Mar Muerto. Esos documentos hablan de un grupo, una secta del tiempo de Jesús llamada los esenios, y que muchas de las enseñanzas de Jesús al parecer tienen muchas similitudes, pero no son idénticas a la de los esenios. También los escritos de Flavio Josefo, los escritos de los detractores de la fe como Celso, Celso y Porfirio fueron algunos de los que fueron enemigos de la fe cristiana en la antigüedad. Estos, como Celso y Porfirio, habían, dicen, por así decirlo, dispersado algunas chismes, por así decirlo, acerca de Jesús. Decían que María no había concebido por obra del Espíritu Santo, sino que secretamente había tenido una relación con un soldado romano llamado Pantera, y que a raíz de esa relación secreta se embarazó de Jesús, y que por eso ella tuvo que inventar en cierto sentido toda esta explicación para justificarse de que había concebido el Espíritu Santo. Pero tales como Orígenes y otros padres de la iglesia, líderes de la antigüedad de la iglesia cristiana, dieron respuesta a esas cuestiones. La búsqueda del Jesús histórico pretende reconstruir el contexto cultural, religioso y político de Jesús para entender la persona, ministerio e impacto de Jesús como personaje histórico. Es decir, la búsqueda del Jesús histórico y la búsqueda del Cristo de la fe asumen la existencia histórica de Jesús. Es decir, los cristianos de la antigüedad muy pocas veces tuvieron que argumentar a favor de la existencia histórica de Jesús, porque era algo ya fundamentalmente aceptado, generalmente aceptado entre las comunidades cristianas, y cuando se debatía esto, pues era fácil debatir y refutar esas cuestiones del cuestionamiento del Jesús histórico. Pero ahora, por la distancia que hay entre el advenimiento de Jesús, su venida, su transcurrir en la historia, su vida en la historia, y nosotros, pues eso ha despertado cuestionamientos. Entonces, la búsqueda del Jesús histórico no pretende preguntarse si Jesús existe o no existe. No, esto ya es asumido en la búsqueda del Jesús histórico. Para lo que busca es reconstruir el contexto cultural, cómo era la cultura en la que se desenvolvió Jesús, cómo era la religión en el tiempo de Jesús y qué partidos políticos había para definir quién es Jesús a la luz de todos estos grupos, a la luz de todas estas cuestiones, de estas características, para entender la persona, ministerio y el impacto de Jesús como personaje histórico.
Entonces, la búsqueda del Jesús histórico hace un estudio crítico de las fuentes. Un estudio crítico es cuestionar las fuentes, cuestionar su confiabilidad y buscar una solución a los problemas. Disculpen. La búsqueda del Jesús histórico entonces trata de contestar a la siguiente pregunta: ¿quién fue Jesús de Nazaret? Los eruditos, los expertos en la materia del Jesús histórico, en la búsqueda del Jesús histórico, ellos no se preguntan, ¿Jesús existe? ¿Existió en la historia? No, porque eso ya está resuelto. Es como ahora nosotros sabemos que 2 más 2 son 4. Es algo que ya está sentado, es algo que ya se discutió, es algo que ya se asentó y es algo que ya se respondió. La pregunta, ¿Jesús existió en la historia? Es una pregunta que ya se contestó, es una pregunta que ya se resolvió. Entonces la búsqueda del Jesús histórico ya no es una búsqueda de saber si Jesús existió o no existió. La pregunta es, ¿quién fue Jesús de Nazaret? Por eso les digo que esta pregunta, ¿Jesús existió en verdad? En el fondo no es una pregunta de si Jesús existió o no existió. Existió un personaje histórico con el nombre Jesús, originario de Nazaret, quien se dice que hizo señales y milagros y que fue considerado una especie de rabino o filósofo del tiempo del primer siglo. Pero ¿quién fue ese Jesús realmente? Esa es la pregunta de la búsqueda del Jesús histórico. Entonces, la pregunta no es, ¿existió Jesús de Nazaret? Esa no es la pregunta, ¿existió Jesús de Nazaret? Porque esa respuesta ya se dio. Lo que está en cuestionamiento es, ¿quién fue Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret, ¿es el mismo Jesús, el mismo Cristo de la fe? ¿O es un Jesús distinto? ¿El Jesús que profesan los cristianos es el Jesús que existió o fue otro tipo de Jesús el que existió? Esa es la pregunta. Pero aún así, debemos atender a ciertos grupos que niegan la existencia de Jesús. Miren, cuando un ateo o un agnóstico o alguien que cuestiona la fe cristiana viene y nos dice que Jesús no existió, que lo comprobaron algunos historiadores, ciertamente hay algunos estudiosos y historiadores que aún se resisten al consenso general de la existencia histórica de Jesús. Y muchos de ellos son llamados misticistas o miticismo. El miticismo, este grupo de miticistas, lo que hacen es comparar a Jesús con mitos paganos. Por ejemplo, comparan a Jesús con el mito de Dionisos o comparan a Jesús con algunos mitos como el de Horus, que comparan a Jesús con algunos otros mitos del panteón romano, greco-romano. Pero esos mitos y esos cultos míticos surgen mucho tiempo después, alrededor del siglo II después de Cristo. Y muchas de las características que ellos señalan que son similares a Jesús son completamente falsas. Es decir, no se sostienen bajo el estudio exhaustivo y profundo de esos mitos. Por ejemplo, dicen que así Horus, Serapis y también Dionisos nacieron de una virgen, tuvieron 12 discípulos, hicieron señales, milagros, pero la realidad es que todas esas características son infundidas de manera forzada y no son propios de esos mitos, sino que artificialmente y de manera falsa se le atribuyen a esos mitos. Entonces, el miticismo se equivoca al comparar a Jesús con los mitos paganos. Y para esto voy a citar a un erudito, a un experto en crítica textual del Nuevo Testamento que vive en la actualidad, llamado Bart Ehrman. Bart Ehrman, él
estudió en el seminario Moody y luego en el seminario de Chicago y en Wheaton College. Y cuando él estaba estudiando aquí, él era creyente. Él terminó como agnóstico por algunas cuestiones que vio en relación al Evangelio de Marcos, detalles que no debieron de haber afectado su fe cristiana, pero él renunció al cristianismo y hoy él es un agnóstico, pero es un experto en la crítica del Nuevo Testamento. Y fíjense lo que dice Bart Ehrman en su libro, que aquí lo vemos, este cuadrito rojo, si ustedes lo pueden ver, aquí, este es su libro, Jesús existe, Jesús existió en verdad. En esta obra dice, en una de estas citas, dice que es indiscutible el hecho de que existió Jesús de Nazaret. Y lo está diciendo un agnóstico ex cristiano, alguien que ha sido uno de los que ha promovido el escepticismo y ha debatido con otros grandes apologistas, defensores de la fe, acerca de estos temas y de la resurrección de Jesús. Ha concluido que Jesús existe indiscutiblemente y él ha sido uno de los principales enemigos de los misticistas. Estos que intentan comparar a Jesús con otros mitos, Bart Ehrman los ha refutado en su obra y enérgicamente ha defendido la figura histórica de Jesús. Wells es otro historiador quien dice que conforme a esa prueba, Jesús es el primero, es decir, la influencia. Si hablamos de un personaje que ha influido más la historia, vemos que conforme a esa prueba, Jesús es el primero. Entonces, esta es la opinión de algunos expertos. Tenemos también a Kenneth Scott Latauret. Fue un experto en la historia del cristianismo. Él escribió 2 tomos de la historia del cristianismo y de su expansión en el mundo. Y él dijo, la vida de Jesús es la más influyente en este planeta. Otra opinión es la de Ernesto Renan, que dice, la historia de la humanidad es incomprensible sin Cristo. Esta es la opinión de algunos expertos. Esta es la opinión de algunos historiadores. Y solamente estoy tomando pocos de distintos periodos históricos, a fin de que nosotros entendamos que Jesús es importante, de que Jesús es considerado como una persona real en la historia, en el pasado, como un personaje histórico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que realmente Jesús existió? Existen muchas pruebas, existen pruebas históricas, arqueológicas, es decir, a través del estudio de objetos antiguos, pero hoy nos vamos a enfocar en la evidencia textual, es decir, en textos antiguos. Y te traigo aquí tres testimonios o 3 evidencias de por qué Jesús existió históricamente. La primera de ellas es el testimonio bíblico del Nuevo Testamento. Aún para Bart Ehrman y para otros historiadores cristianos como Gary Habermas y Mike Licona, ellos han demostrado la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Aquí no nos estamos metiendo que el Nuevo Testamento es inspirado. Estamos haciendo a un lado la inspiración, no la negamos, solamente la estamos haciendo a un lado para examinar la persona de Jesús desde una perspectiva histórica y viéndolo desde una perspectiva histórica y trayendo bajo escrutinio y examen al Nuevo Testamento, llegamos a la conclusión y han llegado a la conclusión estos expertos en que hay una confiabilidad básica del Nuevo Testamento, una confiabilidad básica en lo que nos relata el Nuevo Testamento. Las distintas declaraciones y principalmente el Evangelio de Lucas es un tratado histórico de la vida de Jesús. Si no podemos con los datos que tenemos formar una biografía, así como nosotros solemos hacerlas en la actualidad,
no, aún así no nos genera problemas, porque con la poca información que tenemos de los evangelios y de las cartas de los apóstoles, es suficiente para reconstruir la figura de un personaje histórico llamado Jesús de Nazaret. Y muchos dirán, pero es que ya pasaron muchos tiempos entre el Nuevo Testamento y nosotros, entonces, ¿cómo podemos saber que realmente es confiable? Bueno, para los historiadores y los críticos, los expertos en la crítica del Nuevo Testamento, lo importante no es el tiempo no es tan importante el tiempo que pasó entre nosotros, entre la antigüedad y nosotros, ese gran periodo. No, lo importante es el evento y los primeros testimonios. Y en los primeros testimonios que tenemos acerca de Jesús son, por ejemplo, las cartas de Pablo, la carta de Gálatas, en el año 49 fue escrita el libro de Gálatas, Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, Corintios, 1 Corintios 15, se dice que ese texto de Corintios 15, del versículo 1 al 4, es un credo antiguo, aún más antiguo. Entonces, el tiempo entre la venida de Jesús, su ministerio y su muerte y resurrección, a cuando se dio testimonio cristiano, es reducidísimo el tiempo. Eso es lo importante, porque entre un hecho y su relato se pueden hacer muchas inventivas. Para no, entre más estrecho sea el tiempo entre un evento y su registro, menos posibilidades hay de que se colen invenciones. Y los relatos y los testimonios del Nuevo Testamento que tenemos son muy próximos o cercanos a la muerte y resurrección de Jesús y a su ministerio. En segundo lugar, tenemos el testimonio de los padres. Los padres de la iglesia, como les dije, después del primer siglo, siguieron otros líderes que continuaron con el ministerio de los apóstoles. A estos se les llamó padres de la iglesia, entre ellos a Policarpo de Esmirna, quien se dice que fue discípulo del apóstol Juan. Y asimismo, a Policarpo de Esmirna conoció a Ignacio de Antioquía, Ignacio de Antioquía conoció a Irineo, y así se siguió con la tradición de los apóstoles. De esta manera se preservó así el depósito de la fe, el contenido de la fe, y ellos dieron testimonio acerca de Jesús y de hecho apelaban aún a testigos vivientes acerca de que vieron a Jesús, que conocieron su ministerio y que escucharon de manera muy próxima a los eventos las cosas que se contaban acerca de Jesús. Justino Mártir es uno de ellos que dice, vayan y vean. Vayan al sepulcro y vean, está vacío, vayan, comprueben por ustedes mismos y vayan a los textos antiguos, vayan al Nuevo Testamento, apelaban al Nuevo Testamento como un documento histórico y decían, comprueben por ustedes mismos que este Jesús existió. Entonces tenemos el testimonio bíblico del Nuevo Testamento, tenemos el testimonio cristiano de los padres de la iglesia y más importante aún para los historiadores, el testimonio de historiadores paganos, judíos y detractores del cristianismo, es decir, enemigos del cristianismo. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos documentos históricos e historiadores de fechas tempranas? Y cuando me refiero a tempranas es cercanas al tiempo de Jesús. Por ejemplo, tenemos al historiador Tácito del siglo I. Dio testimonio acerca de cómo los cristianos se reunían y cómo es que se hablaba acerca de que el nombre cristiano venía de Cristo. Es decir, Tácito da testimonio de que existía un grupo llamado cristianos que adquirió su nombre de alguien llamado Cristo, quien había muerto bajo las manos de Poncio Pilato. Tenemos a Suetonio, historiador romano del año 70 al año 160, quien escribe en Vida de los Césares acerca de una expulsión en el año 49 de los judíos de Roma. Es decir, exiliaron a los judíos de Roma y esto dice, porque ellos hacían muchas revueltas, instigados y motivados por un tal Crestos, que es una quizás un error que cometió Suetonio del nombre Crestos. Alguien
dice, algunos judíos comenzaron a ser alborotadores de las masas, instigados por un tal Crestos, pero quizás cometió ahí un error al registrar el nombre Cristo. Entonces es muy probable que se esté refiriendo al Cristo del Nuevo Testamento, lo cual concuerda con el testimonio de Hechos capítulo 18, donde dice que Aquila y Priscila vinieron a Pablo porque habían sido expulsados a causa de Claudio de Roma. Otro es Flavio Josefo del año 37 después de Cristo al año 100. Este famoso historiador judío hace alusión a los hermanos de Jesús, a Juan el Bautista, y también, aunque algunos dicen que a lo mejor es espuria porque se añadió posteriormente esa cita de un tal Jesús que tenía enseñanzas, que hacía milagros, señales y que se había dicho que había resucitado. También tenemos a Sexto Julio Africano en su obra, que al citar la historia de Attalus en una discusión acerca de las tinieblas que siguieron a la crucifixión de Cristo. Plinio el Joven, en su carta a otro emperador, en el capítulo 10, versículo 96, registra las primeras prácticas de adoración al cristianismo, donde dice que se reunían cada primer día de la semana para compartir el pan y hacer juramento a su Dios llamado Jesús y cantarle himnos. Y el Talmud judío. En el Talmud judío, Sanedrín 43, confirma la crucifixión de Jesús por la tarde en Pascua. Con todos estos testimonios, podremos reconstruir lo que el Nuevo Testamento nos dice, que hubo un hombre en Jesús, llamado Jesús en Nazaret, quien enseñó, hizo señales y milagros, quien levantó un grupo, fue crucificado, se dice que resucitó, de ahí surgió un grupo de creyentes que se reunían cada primer día de la semana en honor a su Dios llamado Jesús, quien fue crucificado por la tarde de la Pascua, y después de su crucifixión hubo grandes tinieblas. Esas son algunas de las evidencias que tenemos textuales. Como les dije, este tema ya ha sido discutido y ya ha sido resuelto. Jesús de Nazaret existió, pero en verdad, ¿quién fue ese Jesús? ¿Jesús fue un simple rabino? ¿Jesús fue una persona endemoniada? ¿Fue un loco, un mentiroso? ¿Fue un alborotador de masas? ¿Fue un político más? ¿Fue quizás un líder religioso, quizás el más importante? ¿Quién fue en verdad Jesús? Y esa es la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, y es la pregunta más importante el día de hoy, más importante aún si él existió o no, porque Jesús en verdad existió, y de eso no hay duda. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Por eso quiero concluir con la lectura de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijera que él era el Cristo. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús? La pregunta, ¿Jesús existió?, ha sido resuelta. Pero la pregunta que aún sigue desafiándonos a nosotros como discípulos y que sigue desafiando al mundo es, ¿quién es Jesús para ti? Porque lo que Jesús es para ti define quién eres tú delante de Dios.
porque lo que Jesús era definía lo que sus discípulos eran. Y lo que nosotros contestamos define quiénes somos delante de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Nuestra identidad se encuentra envuelta y se encuentra en Jesús. Para encontrar la identidad debemos volver y debemos encontrarnos con el Jesús de la historia y el Jesús de la fe y responder a esta pregunta tal como lo hicieron sus discípulos. Y una vez que le contestemos, si hemos contestado en verdad, seguirle a Él. Y en aquel entonces les dijo a sus discípulos, no digan a nadie que yo soy el Cristo. Pero después de que Él asciende a los cielos, Él dice, vayan a todo el mundo y prediquen que yo soy el Cristo. Arrepiéntanse y proclamen que se bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enséñenles a que guarden todas las cosas que les he ordenado. Manden al mundo a que se arrepienta y crea a este Cristo, a este que fue crucificado, a este que resucitó. ¿Cuál es la respuesta en esta noche? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Dios les bendiga.